¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos partiendo Agenda Económica, edición AM. Gracias por acompañarnos a esta hora. Partimos esta revisión de cada jornada, día martes 12 de agosto. En esta semana corta estamos iniciando nuestra edición de hoy. 30 minutos con las informaciones del día, que comenzamos siempre con los indicadores, los números importantes de esta mañana en los mercados, con algunas novedades bien importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la Bolsa de Comercio de Santiago. Vamos a ir revisando esos números ya con el IPSA, que está registrando niveles récords en la Bolsa de Comercio local. Este es el índice selectivo de acciones de las más importantes. Ayer subió 0,83% y llegó a un valor de 8.591 puntos. Fíjense que la Bolsa de Comercio hace ya algunos días que está en una tendencia alcista bien sostenida desde comienzos de la semana pasada, y eso le ha permitido llegar entonces a estos registros históricos. Y no pocos analistas ya proyectan que podría llegar a los 9.000 puntos a mediano plazo, con las acciones de SQM, que subieron mucho ayer en su serie B, más de 10%, las de Enjoy también subieron 9%, Hipermark, entre otras, que empujaron al alza entonces a estos registros históricos a la Bolsa de Comercio en Chile. El dólar, por otra parte, ayer subió 969 pesos, ese será el punto de partida para esta jornada, y la UF, por otra parte, hoy tiene un valor de 39.167 pesos, los tres datos nacionales con los que partimos esta edición de Agenda Económica. Nos vamos ahora a otros indicadores, pero del mundo, de lo que ocurrió en la jornada de ayer, en particular en Estados Unidos, donde hubo un retroceso leve, 0,25% para el indicador de Wall Street del Standard & Poor's. A esta hora, las bolsas en general con registro positivo en Asia, subida de más de 2% en el caso de Japón, 0,5% en China, mientras que en Europa los números son mixtos. Hay algunas bolsas al alza como Londres y otras a la baja como la de Alemania. El cobre hasta ahora está subiendo $4.47 y el petróleo en $63.53 a la baja. El crudo a nivel internacional. Los datos internacionales que revisamos a esta hora para partir Agenda Económica AM. 8,7. Partimos también esta revisión con los titulares de los medios impresos a nivel nacional, medios especializados que empezamos a ver a partir de ahora para adelantar algunos temas también que estaremos profundizando hoy en Agenda Económica. Comenzamos por el diario Pulso y el titular principal dedicado a los resultados que entregó ayer la encuesta suplementaria de ingresos, que es este estudio que realiza el Instituto Nacional de Estadística y que revela, entre otras cosas, que el ingreso promedio de los trabajadores con jornada completa supera el $1.000.000, liderado por el sector público. Es una de las lecturas posibles de estos datos que entregó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y que muestra cómo van evolucionando los ingresos en el mercado local en un momento donde el mercado laboral está bien complejo, bien estrecho. Hay más formas de leer este estudio. Por ejemplo, si uno ve el ingreso medio, los trabajadores en Chile, el 50% de los trabajadores en Chile tiene ingresos iguales o menores a los 611.000 pesos. Ese es el punto medio de la distribución completa de ingresos en nuestro país. O la otra forma de analizarlo, el promedio de ingresos de todos los trabajadores, sea cual sea su jornada, sea cual sea su trabajo, es de 897.000 pesos. Ese es el ingreso promedio mensual, dice este estudio del Instituto Nacional de Estadística. Ya vamos a estar profundizando en estos datos. Hay harto que revisar más en detalle. En unos minutos lo vamos a ver aquí en Agenda Económica. Sigamos revisando otro de los titulares. Un poco más abajo, en Diario Pulso, aparece destacado que escala la controversia entre la CMF y la banca. El regulador responde que vela no solo por el desarrollo de una industria en particular, dice el Diario Pulso en este titular. Y a propósito de lo que pasaba en la Bolsa de Comercio de Santiago, marca nuevo récord impulsada por un salto de SQM, la menor producción externa de litio, en particular por el cierre de una planta en China, empujó las acciones también de SQM el día de ayer. Los titulares entonces que trae Diario Pulso en su edición de hoy y que revisamos a esta hora de la mañana. Nos vamos a ver la portada ahora del Diario Financiero para ver el titular principal, que tiene que ver con una de las aristas que dejó la tragedia que ocurrió en la división El Teniente de Codelco hace algunos días, donde murieron 6 trabajadores de esa empresa. Bueno, resulta que a 10 días de ese hecho, Codelco decidió sacar al gerente general de esa división y nombró en su reemplazo a Claudio Zugarret. El sucesor de Andrés Mussich se caracteriza por cultivar un bajo perfil, dice Diario Financiero.
El segundo de los 6 hermanos Ugarret, hay varios de ellos trabajando en el mundo minero, asumirá de forma interina en esta división, lo destaca Diario Financiero a esta hora de la mañana. El diario también trae en su portada principal un gráfico que muestra el repunte que ha tenido la Bolsa de Comercio de Santiago y que muestra con toda claridad cómo ha ido creciendo desde los 6.710 puntos que marcaba el 1 de enero de este año. Está llegando ya a los 8.600, se acerca entonces a esos niveles y podría llegar hasta los 9.000 puntos, dicen algunos analistas en el detalle de esa gráfica. Otro titular un poco más abajo, a mano derecha, en materia presidencial, de la carrera presidencial, Evelyn Matei se reúne con la CPC y suma a José Pablo Arellano, histórico economista de la Concertación y representante de Amarillos, y quien se ha integrado también al trabajo del equipo económico que tiene la candidata de Chile Vamos. Él, junto a René Cortázar, representarán a todo ese mundo ex Concertación en el comando, y lo destaca así DF. Y por último, nos vamos al diario El Mercurio para echar un vistazo a los titulares del Cuerpo B, Economía y Negocios. La vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones, se adelanta al Consejo y proyecta para septiembre un recorte de tasas. Este comentario lo hizo aquí en CNN Chile en conversación con Paula Escobar en el programa Influyentes. Allí se refirió a cuál podría ser el camino para la tasa de política monetaria y dijo que tenemos una baja más de la tasa antes de fin de año y otra a comienzos del próximo, anticipaba la autoridad, adelantando que probablemente en septiembre podría ocurrir ese recorte de tasa. Algo que sorprende al mercado porque sabemos que el Consejo del Banco Central es súper hermético, no le gusta hacer muchos adelantos respecto a lo que viene en su trabajo y en las decisiones de política monetaria. Sin embargo, Stephanie Griffith Jones parecerá que se adelanta a esas definiciones y de alguna manera va trazando un camino también para lo que vendrá desde ese punto de vista. No es la primera vez en todo caso que le ocurre y que entran en ciertas tensiones también con el resto del Consejo. Eso ocurrió aquí en CNN Chile y lo destaca diario El Mercurio en su edición de hoy. 8 de la mañana con 12 minutos. Bien, nos vamos entonces al primer tema de esta mañana. El INE entregó ayer los detalles de la encuesta suplementaria de ingresos correspondiente al 2024. Y es bien interesante lo que refleja este sondeo, que pone acento en varios temas y que tiene muchos números que se pueden ir desagregando para ver qué es lo que ha ocurrido efectivamente con la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo. Probablemente una de las formas más simples de reflejar qué es lo que muestra este estudio es que la mitad de los trabajadores chilenos recibe un sueldo igual o menor a los 611.000 pesos. Ese es el punto de la mediana. Si es que uno distribuye todos los ingresos de los trabajadores chilenos, ese es el punto exacto que parte en la mitad toda esa distribución. Bueno, esa es una de las formas, como decíamos, de revelar los antecedentes que muestra esta encuesta suplementaria de ingresos. Hay otras formas, si es que uno ve la distribución en promedio, digamos, el promedio de sueldos en el mercado laboral chileno llega casi a los 900.000 pesos. Pero hay, por supuesto, en todas esas distribuciones, realidades muy distintas. Hay trabajadores que están a jornada completa, otros a jornada media. Hay trabajadores que tienen estudios más profundos que otros y todo eso va incidiendo en los ingresos, evidentemente. De esta forma, si uno ve, por ejemplo, qué sectores son los que van recibiendo mayores ingresos, hay una clara distinción entre aquellos que tienen educación primaria respecto a los que tienen educación técnica o educación universitaria. Y se entiende que a mayor años de estudio, mayor es el ingreso. Eso es lo que revela este estudio también, el de la encuesta suplementaria de ingresos. Por ejemplo, el ingreso promedio de los trabajadores con educación técnica llega a los 816.000 pesos. En el caso de aquellos que tienen educación universitaria, llega al 1.483.000 pesos. Y los que tienen un posgrado llegan a un ingreso promedio de 2.335.000 pesos. Otro antecedente interesante tiene que ver con la distribución geográfica. Fíjense que el ingreso mediano
más alto a nivel nacional es de 795.000 pesos, y está en la región de Magallanes, seguida por la región de Antofagasta, donde esa cifra llega a los 757.000 pesos. Es en esas regiones donde están los ingresos más altos, mientras los ingresos más bajos están en la región de la Araucanía, 501.000 pesos, y en la de Ñuble, 504.000 pesos como ingreso mediano. Es decir, el 50% de los trabajadores gana eso o menos que eso, de acuerdo a los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas. Hay entonces datos que son súper interesantes para entender cómo está comportándose el mercado laboral y cómo van evolucionando también los ingresos de aquí en adelante. Escuchemos a Ricardo Vicuña, director del Instituto Nacional de Estadísticas, que entregaba una visión general también de lo que reflejó esta encuesta suplementaria de ingresos. Nosotros hacemos una medición a nivel de ingresos nominales y ahí ciertamente nosotros, de acuerdo a nuestras estadísticas, podemos afirmar que estadísticamente efectivamente hay un aumento de 8,5%. Cuando esto lo deflactamos por la inflación, que el año pasado fue 4,7%, llegamos a un valor real de 3,7% y en verdad por el nivel de la variación del ingreso real, desde el punto de vista estadístico, no estamos en condiciones de afirmar que efectivamente eso es un valor que efectivamente es un valor positivo. Por eso, desde el punto de vista estadístico, decimos que no podemos afirmar que hay un aumento. Ahí entonces los detalles respecto a cómo ha ido variando la evolución, digamos, cómo ha ido moviéndose los ingresos de los trabajadores chilenos en función de la inflación, que ha sido un dolor de cabeza, sabemos, para la economía nacional en los últimos años. Y muy interesante también estos datos a la luz de lo que está ocurriendo con el mercado laboral, sobre todo cuando diversos analistas plantean que hay una emergencia desde el punto de vista del trabajo por la falta de dinamismo en la creación de nuevos empleos, sobre todo en el ámbito formal. 8,16, vamos a ir a otro tema para cambiar al sector inmobiliario y ver qué es lo que está ocurriendo en este mundo donde un impulso importante podría entregarlo el proyecto de ley ya aprobado y que está en curso de implementación de subsidio al crédito hipotecario, al dividendo. Bueno, de acuerdo a los primeros datos, la banca ya ha aprobado más de 6.000 créditos que incorporan este subsidio a la tasa hipotecaria. Las operaciones ya superan los 600 millones de dólares, de acuerdo a los datos de la Asociación de Bancos. El 71% de estas postulaciones al subsidio se encuentra en viviendas de hasta 3.000 UF y dentro de ese segmento cerca de 2.100 solicitudes corresponden a personas que califican para otro tipo de subsidio. Lo destaca Pulso en parte de su análisis que publica el día de hoy. Las operaciones, como decíamos, equivalen a 600 millones de dólares en una noticia bien relevante para un sector, el mundo inmobiliario, que ha estado estancado en la práctica en los últimos años por distintas razones, por la situación macroeconómica, por las mayores exigencias para acceder a un crédito, por los estancamientos también en la evolución de los sueldos, entre otros factores. Por eso es una muy buena noticia saber que efectivamente el subsidio se está ocupando y que puede significar entonces la venta de parte del stock acumulado de viviendas en nuestro país. Como les contábamos, la mayoría de las postulaciones tiene que ver con viviendas menores a 3.000 UF y además el 29% restante corresponde a viviendas que van entre los 3.000 y 4.000 UF, que recordemos es el techo precisamente para poder acceder a este subsidio. Son 50.000 cupos disponibles y la vigencia es de hasta 24 meses o hasta que se agote el beneficio para este subsidio al dividendo. 8,18 y en otro tema, esta semana estrenamos una nueva edición, un nuevo capítulo de la serie de entrevistas que estamos realizando en Agenda Económica PM a candidatos presidenciales. La semana pasada estuvo Franco Parisi con nosotros, esta semana fue el turno de Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, quien estuvo en una conversación extensa profundizando en sus propuestas en materia económica. Habló respecto a los objetivos en materia de crecimiento económico, a la creación de empleo también y a recorte en el gasto fiscal. Los invito a que escuchemos parte de la conversación junto a Evelyn Matei. Cuando nos comparamos con los países de la OCDE, ellos tienen en promedio 23% y nosotros tenemos 27%. Así que la primera medida es bajarlo
al promedio de la OCDE, al tiro. lo antes. 23%. Del 27 al 23, o sea, 4 puntos menos. ¿ya? Gradualidad de algunos años, de inmediato. Al tiro. Eso significa naturalmente menor recaudación. Son más o menos como 2.000 millones de dólares. Irlanda era un país que era un poco más, era como el doble más o menos el PIB que tenían que nosotros. Y ellos tienen una tasa de impuestos como... 12,5. Sí, eso te iba a decir. Yo pensaba que era como 15, es 12,5. Y te digo, en Irlanda todo el mundo tiene una calidad de vida increíble. Hay trabajo para el que quiera, pero eso ellos no lo ven. El Partido Comunista no puede lograr ver que bajar los impuestos generalmente te produce mayor recaudación también fiscal. Candidata, pero le gustaría ir más al 18, en un tiempo después al 18. Mientras más crezcamos, mientras más rápidamente crezcamos, más rápido podemos bajar la tasa de impuestos de 23 a 18. Vamos a profundizar en eso. No lo veo muy factible en ese primer gobierno. Bien, la entrevista completa la pueden encontrar en cnnchile.com y en nuestro canal en YouTube. Son las 8:20. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos con Agenda Económica AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM 8:23 y vamos a profundizar en los datos que revisábamos al comienzo del programa sobre la encuesta suplementaria de ingresos que publicó ayer el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Nos acompaña a esta hora de la mañana la directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, Marcela Perticara. Gracias por conversar con nosotros, Marcela, bienvenida. Marcela, pareciera que estás... Ay, sí, ahora sí te escuchamos. ¿Aló? Pensé que estaba silenciada, pero ahora te escuchamos bien. Gracias por el Perfecto. contacto, Marcela. Bueno, dimos algunas luces, digamos, y algunos de los resultados principales respecto a esta encuesta, respecto a los ingresos promedio, al ingreso medio también y al ingreso mediano de la población en nuestro país. El 50% de los trabajadores en Chile gana 611.000 pesos o menos que eso. A grandes rasgos, primero, Marcela, ¿qué muestran estos números respecto a cómo están evolucionando los ingresos acá en Chile? Bueno, mira, como bien hablábamos el día de ayer en el lanzamiento, estos números fundamentalmente lo que muestran es que el mercado laboral efectivamente sigue muy poco dinámico. Y fíjate que son números bien parecidos a los que teníamos en la medición de hace un año. Es decir, no teníamos grandes cambios en los ingresos promedios. Cualquier cambio que veíamos era fundamentalmente ajuste por inflación. De acuerdo. O sea, el poder adquisitivo, digamos, de los trabajadores no ha aumentado. No ha aumentado. Pareciera que se ha mantenido estable, pero como bien las cifras lo indican, con un mercado laboral tan débil, la preocupación de uno es en qué medida esto puede empeorarse en los próximos meses. Tú bien sabes que en las mediciones ya de desempleo de este año hemos visto una alza sostenida en la tasa. Claro que sí. Marcela, ¿a qué se debe esta situación y este momento poco dinámico del mercado laboral, como tú lo has definido? Mira, o sea, claramente nosotros en nuestro mercado laboral ya mostraba estos signos de debilidad previo inclusive al estallido social. Uno no veía creaciones fuertes de empleo y en aquel momento sí había creación de empleo, era fundamentalmente empleo informal. Con entre el estallido más obviamente la pandemia, se produjeron cambios importantes en maneras de producir, maneras de hacer delivery de ciertos servicios, y creo que ahora podemos estar viendo como este coletazo, ¿no? Porque recuerda que tuvimos una baja fuerte en empleo, luego una recuperación pronunciada, pero el problema es en la calidad del empleo. Fíjate que uno de los segmentos que está cayendo es justamente este empleo informal por cuenta propia, que seguramente eran algunos emprendimientos más de subsistencia que emprendimientos estables y que obviamente con la normalización, podríamos decir, post pandemia, estos tienden a desaparecer. Y el tema es dónde se relocaliza este segmento de trabajadores. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de los ingresos, Marcela?
Y desde el punto de vista de los ingresos significa que con un mercado laboral en el cual obviamente hay una oferta fuerte de trabajadores, o sea, hay gente ofreciéndose, no deberíamos ver presiones al alza. Al contrario, tal vez podríamos ver presiones a la baja. Porque tenemos obviamente una demanda que todavía que está relativamente deprimida o que no está muy dinámica, y una oferta de trabajadores que está saliendo de ciertas actividades informales que tal vez ahora no son tan redituables como lo eran en la época pandémica o post-pandémica. Claro. Y entonces todos estos ajustes generan obviamente costos, en términos obviamente de que posiblemente haya gente que en esta transición no tenga empleo, no tenga capacidad de mantener su nivel de ingreso. Sí. Marcela, ahora, ¿cómo se explica que no haya habido prácticamente variación en términos reales, respecto a los datos del año anterior, cuando el salario mínimo, por ejemplo, ha ido subiendo? ¿Cómo se ve esa relación entre lo que muestran esta encuesta y la evolución del salario mínimo en Chile? Sí, lo que pasa es que hay que digamos, lo que ha sucedido fundamentalmente, al menos lo que se mostraban las cifras el día de ayer en el lanzamiento. Sí. Todavía ninguno de nosotros ha usado los microdatos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los datos procesados por el INE hasta ahora. Es que efectivamente hubo una mejora en los ingresos de la cola izquierda de la distribución, es decir, evidentemente estamos viendo que el alza en salario mínimo ha mejorado los ingresos de los más vulnerables, ¿ok? Pero al mismo tiempo hemos tenido una caída de ingresos fundamentalmente de los informales de más alta calificación, por ponerlo. Entonces eso es como que se ha contrarrestado, porque nosotros estamos viendo cambios promedio, pero ha habido cambios en la distribución. Lo que mostraban las gráficas el día de ayer era que se había como comprimido un poquito, se había subido la parte baja de la distribución y se había bajado la parte alta. De acuerdo. Marcela, lo último, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuál crees tú que debería ser el foco entonces, a partir de estos resultados y de lo que hemos visto también en la encuesta de desocupación que realiza mensualmente el INE? ¿A dónde debería estar el foco entonces puesto en el mercado laboral? Mira, fundamentalmente el foco debiera estar puesto en qué medida podemos lograr que ciertos trabajadores que están siendo desplazados por cambios tecnológicos, por cambios en la composición productiva de nuestra economía, puedan reconvertirse. Y aquí es esencial, obviamente, tener un muy buen diagnóstico de quiénes son los grupos más desfavorecidos en este contexto, e implementar políticas que tengan que ver con recapacitación y con reconversión de esta mano de obra. De acuerdo. Marcela Perticara, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, ha estado con nosotros para analizar estos resultados de la encuesta suplementaria de ingresos. Marcela, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Igualmente. 8:29, así cerramos Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. En unos minutos ya partimos CNN Chile Radio con las informaciones de esta mañana.